amigos y amigas, bienvenidos a este espacio de diálogo abierto y honesto, en el que nos atrevemos a conversar y cuestionar lo que nos rodea. Somos un equipo de 4 amigos y colegas movilizados por temas que, por su naturaleza incómoda, suelen ser ignorados o silenciados, pero que son cruciales para visibilizar realidades y generar cambios. Somos Valentina, la puya cartagüeña, Viviana, la jefe, pero en este espacio no es, solo de puertas para afuera y de 8 a 6, lunes a viernes. pero estamos de 8 a 6. Pero acá no. Andrea, La miel sarcástica, Quique, el sin definición. Eso que tiene un hijo. Y esto es De cierta manera. Digamos que en principio para mí lo difícil del salir, estoy hablando pues como a tema personal, no fue salir, fue aceptar quién era yo. Eso era digamos que lo verdaderamente complejo, el entender que lo que yo era, que lo que yo sentía estaba bien y que estaba completamente perfecto y que estaba normal y que eso no me hacía ni peor persona ni mejor persona, o sea, era completamente igual. Hola, bienvenidos una vez más a De cierta manera, un podcast hecho por 4 amigos y colegas que de alguna manera siempre nos estamos cuestionando diferentes temas que van surgiendo en nuestras conversaciones, en las conversaciones que escuchamos y que creemos que en el día a día es muy importante tratarlos, ya que son conversaciones necesarias también. Les recordamos que estamos cada 15 días y el día de hoy los acompañamos Viviana y Andrea. y que por supuesto para nosotros hablar de estos temas, como lo mencionaba Andre, es supremamente fundamental para lo que yo he dicho incluso en varias ocasiones, sentir como un fresquito, una liberación interna, o al menos escuchar o hablar algo que nos invite a pensar y a cuestionarnos, aunque esto último pues casi no nos guste mucho. Por eso, Andre, hoy creo que vamos a tener esta conversación y vamos a poner en conversación varios temas que convergen entre sí y que aunque para mí ni siquiera deberían ser temas incómodos, sé que para muchos pueden serlos y aquí no vamos a decir si está bien o está mal y creo que por eso este episodio va a servir para algunos como espejito, como referente, incluso para resolver dudas. Como lo mencionaba Andre, recordar que de cierta manera somos un equipo de 4 y que en cada episodio los acompañaremos por duplas. El día de hoy, como ya escucharon, va a estar Andrea, que me pueden seguir en mis redes sociales. Bueno, en mis redes sociales me pueden seguir como @Carolina_Osorio. Carolina, y ya se van a dar cuenta porque Carolina cuando sí. ingresen al Instagram. Y Viviana, que me pueden encontrar en Instagram como @VivianaOrtizV. Les recordamos nuevamente la periodicidad del podcast, que es cada 15 días, e invitamos a que nos escriban temas para que nosotros también podamos hablar de ellos aquí en el podcast. Les recordamos que nos pueden encontrar en el podcast en Spotify, iVoox y Apple Podcasts como De Cierta Manera y en Instagram como @CIE_UCP. Yo ya lo acepté, que yo dije, ok, soy gay. Yo dije, yo lo quiero hablar con mis papás porque yo me quería sentir cobijado y que me dijeran que todo estaba bien. Cuando pasa esto, me sincero con mi mamá, estábamos en su cuarto, enloqueció. No, pero ¿por qué lo habla a tu papá? Esto no puede ser posible, ¿qué te pasa? La identidad de género es la forma que cada persona siente y experimenta su propio género internamente. Esto se manifiesta a través de la ropa, el comportamiento y la apariencia personal. La identidad de género es esa sensación profunda y personal que comienza a formarse desde una edad muy temprana y, dicho de otra forma, la identidad de género se refiere a esa comprensión interna y profundamente sentida que una persona tiene sobre su propio género, que puede o no corresponder con su sexo biológico. Esa es una parte esencial de quién es una persona y cómo se siente con respecto a su propio cuerpo y su rol en la sociedad. Eso tiene diferentes componentes. Dentro de la identidad de género encontramos 3 componentes. Uno, que es la autopercepción, que es la identidad de género, cómo una persona se identifica internamente. Si es hombre, mujer, tiene una mezcla de ambos o ninguno de los dos, u otra identidad de género diferente. Esta percepción interna puede coincidir o no con el sexo biológico o asignado al nacer. Dentro de la expresión de género, que es otro de estas componentes, es la forma en que una persona expresa su género a través de esa apariencia, el comportamiento, la ropa, el peinado y otras formas de representación y de presentación ante los demás.
La expresión de género puede ser masculina, femenina, andrógina o una combinación de estas, y no siempre coincide con la identidad de género interna de una persona. Y dentro de los roles de género, que es lo que más escuchamos también, se refieren a esas expectativas sociales y culturales sobre cómo debemos comportarnos y qué roles debemos asumir como las personas en función del género que tenemos o con el cual nos identificamos. Y estos roles pueden variar significativamente entre las diferentes culturas y épocas. Yo creo, André, y me parece muy importante que justo menciones lo que significa identidad de género, porque siento que a veces solemos confundir identidad de género con sexo o con la orientación sexual. Y me encanta que justo hoy hablemos al menos un poquito de ello, para que evidenciemos quizá algunas diferencias entre estas concepciones o estas categorías o cómo lo conciba cada persona. Como dijiste, la identidad de género, haciendo como un breve resumen, se refiere a cómo una persona se identifica internamente y cómo se siente en relación con su propio género, ya sea hombre, mujer, una combinación de ambos, ninguno de los dos u otra identidad de género, que allí hablamos de identidad de género diversa. Entonces, algunas concepciones o identidades de género que hemos escuchado ahorita es, por ejemplo, la cisgénero, que son las personas cuya identidad de género coincide con el sexo asignado al nacer. Entonces, en el caso, por ejemplo, de nosotros tres, que nosotros con el sexo o con el género que nacemos nos sentimos identificados actualmente. La identidad de género transgénero, que son las personas cuya identidad de género no coincide con el sexo asignado, y la no binaria, que son personas que no se identifican exclusivamente como hombres o como mujeres. Diferente, por ejemplo, a lo que sería el sexo, que vendría siendo las características biológicas y fisiológicas con las que nacemos, es decir, si nacemos con pene, vagina o incluso con los dos. Y tenemos adicionalmente la orientación sexual, que viene siendo la atracción emocional, romántica o sexual que sentimos hacia otras personas. Y Vivi, una pregunta, ¿esto es algo muy reciente o ya esto está desde antes en nuestros tiempos? Para que acá también conozcan mucho más de esto. Pues Andrés, yo siento que puede sentirse como que es reciente por los términos o las concepciones que estamos abordando. Entonces el tema de cisgénero, de intersexualidad, como todo lo que conlleva las siglas LGTBIQ+. Pero pues obviamente no es algo reciente. En la antigua Grecia y en Roma, las relaciones entre las personas del mismo sexo eran comunes y aceptadas. Lo mismo sucedía, por ejemplo, en comunidades indígenas en América, en África, en Asia, que llegaban incluso a reconocer la existencia de más de dos géneros, como los pueblos indígenas de Norteamérica, que reconocían a las personas que tenían dos espíritus. Ya durante la Edad Media, y claramente con la influencia de la Iglesia Católica, se llegó incluso a una persecución y criminalización de la homosexualidad y de las identidades de género no convencionales. Afortunadamente, y gracias como a todas las luchas de personas y de colectivos en el siglo XIX, comenzaron a surgir los primeros movimientos a favor de los derechos homosexuales en Europa, por lo que en la segunda mitad del siglo XX fue testigo de un aumento significativo de los movimientos de derechos LGTBIQ+, especialmente después de los disturbios de Stonewall, que fueron en 1969 en Nueva York, que para los que no sabemos, incluso en esta mesa, fue un evento que marcó todo el tema del movimiento LGTBIQ+, porque ese día pues hubo una redada y no, las personas o los clientes que estaban en ese lugar actuaron distinto a lo que suelen o solían hacer, que era dispersarse o huir. En cambio, enfrentaron a la policía y esa confrontación se intensificó hasta incluir a cientos de personas. Pasaban muchas cosas alrededor, habían incluso suicidios de personas que se consideraban homosexuales o que eran homosexuales, pero que por el contexto de ese momento pues preferían acabar con su vida. Entonces eso hizo que desde ese día miles de personas se unieran y lucharan por sus derechos, respeto y visibilidad. Obviamente ahora en el siglo XXI hemos visto un reconocimiento creciente de la diversidad de género y orientación sexual. Por ejemplo, las personas transgénero y no binarias han ganado mayor visibilidad y reconocimiento legal en muchos países. Por ejemplo, es un logro que en más de 33 países en este momento esté legalizado o aprobado el matrimonio gay. En Colombia hemos avanzado mucho en este tema, o al menos eso es lo que muestran algunos entes de control como el DANE o ahorita fuentes como Colombia Diversa. En 2015, no sé Andrés si sabías, que en Colombia se implementó un decreto que permite que las personas cambien su género en documentos oficiales como la cédula de ciudadanía en caso de nuestro país.
sin necesidad de una intervención quirúrgica, es decir, sin cambiarse de sexo. Es importante porque desde allí entonces empieza a gestar esas bases de diferencia entre sexo y género que ahorita lo hablábamos, lo cual a mí me parece maravilloso. Sin embargo, es importante también anotar que las personas transgénero y de género diverso siguen enfrentando desafíos que, hijo de madre, no sé, no me cuadra y tampoco entiendo, porque una de cada 4 personas trans, por ejemplo, sufrió en algún momento una agresión motivada por prejuicios, o que en ese momento en aún 22 estados del mundo existen leyes morales contra la homosexualidad. Y que justo hablando de Colombia, más del 40% de las personas LGTBIQ+, reportan haber sufrido una agresión física o verbal y aproximadamente 12 personas de esa población son asesinadas cada mes. 12 cada mes. Y eso es un índice muy alto. Y también, digamos, para hacer aclaraciones acá en la mesa, para quienes nos escuchan, muchos dirán, ¿pero qué es eso de LGTBIQ+? Porque muchas personas, a pesar de que se escucha mucho, de que, digamos, ya hay como un boom también por las redes sociales y los medios, la gente desconoce completamente y encasilla a todas las personas sin conocer realmente qué significa cada uno de estos, porque eso es, todas estas siglas representan un conjunto de identidades relacionadas con lo que es la orientación sexual y la identidad de género pues propia. Y bueno, vamos a hacer como un desglose pequeñito acá rápidamente, como una microclase acá. Tenemos la L, que L es de lesbiana, que son las mujeres que se sienten atraídas romántica o sexualmente por otras mujeres. La G, que es gay, que son los hombres que se sienten atraídos romántica o sexualmente por otros hombres. En algunos contextos también esta puede referirse a personas de cualquier género que se sienten atraídas por las personas de su mismo género. La T, que es transgénero, que son aquellas personas cuya identidad de género es diferente del sexo que se les asignó al nacer. Esto incluye a hombres trans, mujeres trans y personas no binarias. La B, de bisexual, son personas que se sienten atraídas romántica o sexualmente por más de un género, generalmente por hombres y mujeres. La I, que es intersexual, son personas que nacen con características sexuales como cromosomas, gónadas, hormonas o genitales que no encajan en las definiciones típicas de masculino o femenino. La Q es de queer, que es un término inclusivo que abarca una amplia gama de identidades sexuales y de género que no se ajustan a las normas heterosexuales y cisgénero tradicionales. También puede ser utilizado pues por otras personas que desean categorizar su sexualidad o identidad de género de una manera pues más específica. Y el más es un símbolo inclusivo que representa todas aquellas identidades y orientaciones sexuales y de género que no están especificadas allí en esta sigla. Y esto puede incluir a muchos, como personas asexuales, pansexuales, agénero, demisexuales y muchas otras pues que acá no se han mencionado, pero allí incluimos a toda la población. Me parece, André, muy buena esa contextualización por lo que decías, pues porque muchas personas utilizamos algunos términos, pero no sabemos ni siquiera qué significan o se confunden entre sí. Igual probablemente tienen que volver a escuchar el pedacito del podcast o del episodio del podcast para aprenderse o que empezamos a interiorizar cada una de las definiciones y empezarla también a aplicar en nuestra vida cotidiana. Yo siento, André, como que vivimos en un mundo en el que todo el tiempo debemos estar encasillados y clasificados, categorizados, nombrados de alguna manera. Si todos sabemos que somos diversos, que es algo que hemos hablado en varios episodios, ¿cuál es la necesidad también o por qué las personas tenemos que estar luchando tanto en el caso, por ejemplo, de las mujeres, de las personas negras, de las personas de identidad de género diversa, que yo creo que todos en realidad tenemos identidad de género diversa, porque si hablamos del cisgénero, pues todos estamos dentro de esa categoría, pues de los que estamos en este momento en la mesa, pero como esa necesidad también de la sociedad, pues de ser lo que otros nos imponen o desean que seamos. Y creo que ahí también entra la lucha de las comunidades LGTBIQ+, que en ese momento pues han sido un poquito más visibilizadas, que justo en junio se celebró el mes del orgullo, que no sé si sabían, pero es una lucha o una marcha que se ha llevado a cabo aproximadamente hace 54 años, entonces me parece también muy importante destacarlo y creo que podemos hablar un poquito de estos temas para no solamente para contextualizarnos, sino también para contar experiencias, para abrir el micrófono a cositas que quizá no generan una lucha directa, pero que ayudan a una sensibilización, sea para estar de acuerdo o no. Creo que ni siquiera eso es lo importante, sino ni siquiera tener el razón, sino
aprender a respetar al otro en la diversidad y en la diferencia. Hoy tenemos en esta mesa a un invitado muy especial, creo que siempre decimos eso, pero en realidad las personas que traemos aquí son muy especiales en su ser y en lo que hacen. Hoy nos acompaña un gran amigo, deportista, campeón mundial, 3 veces medallista mundial, campeón panamericano, arquitecto y apasionado de la vida, Miguel Ángel Bermúdez. Quiero iniciar agradeciendo a Miguel por estar aquí, por acompañarnos, por seguirnos en la locura de este episodio, por decir sí, incluso antes de que termináramos de hacer la pregunta. Bienvenido, Miguel, y como apertura quisiera de una vez, entrando en materia, preguntarte, ¿por qué crees que se suelen confundir los términos o categorías de identidad de género, sexual o de orientación sexual? Bueno, buenos días a todos. Hola Vivi, hola André. Hola. Muy contento de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que digamos que para todas las personas lo desconocido es lo extraño, y creo que cuando aparecen cosas nuevas, algo que de pronto no está como estipulado dentro de la normalidad de la cultura, y más que todo en nuestra cultura latina, aunque bueno, en general en la cultura, pues la gente nos interesa o le da susto ir más allá, ir más a fondo, y piensan que no es necesario saber o no es necesario entender. Entonces yo creo que ahí empieza como una de las principales problemáticas, y es el no saber y no entender qué es todo este tema de la diversidad de género, de todo lo que es la orientación sexual. Y creo que es muy cultural el no preocuparse por todos los temas emocionales. Creo que todas las personas se preocupan mucho por su educación profesional, pero no se preocupan mucho por todo lo que engloba al ser humano como ser humano, que es bastante complejo, pienso yo. Entonces tú pasas toda tu vida preparándote para ser profesional, pero nunca te preparas para cómo afrontar ciertas cosas emocionales. Entonces creo que es muy cultural el no preocuparnos por qué compone el ser humano, porque que va un poquito más allá de lo que vemos con simples rostros o con simple ropa puesta. Entonces yo creo que ahí radica la principal problemática, que la gente no está acostumbrada a interesarse por el ser humano, por el otro. Creo que todos somos muy egoístas en ese sentido. Yo creo ahí también, Miguel, complementando, y es que además del desinterés, existe también como una desinformación quizá, porque como no nos interesa, pues no estamos como en relación con estas concepciones, por ejemplo, y terminamos reproduciendo lo que quizá escuchamos lo por que ahí en cualquier escuchamos, lado. exacto. Exactamente. Y de allí que puedan surgir varias confusiones, además porque André que leyó y que mencionó todas las siglas, lo que significa la concepción de LGTBIQ+, es muy amplia. Sí, por eso te decía también que los seres humanos muchas veces somos muy egoístas, porque si no me afecta, pues ¿para qué voy a saber de eso? ¿Para qué lo voy a investigar? ¿Para qué lo voy a averiguar? Si a mí no me afecta, si yo no soy gay, si yo no soy lesbiana, si yo no hago parte de la comunidad, entonces yo para qué quiero entenderlos. Hasta que llega un punto en que tu mejor amigo lo es, o que tu hijo, o que tu hija, o que tu hermano. Entonces ahí dices, bueno, te afecta de una u otra forma, pero digamos, no te afecta, pero sí digamos que te toca un poquito más. Entonces de pronto ahí puede empezar, digamos que un inicio a informarme sobre estos temas, o que la gente se informe sobre esos temas, pero no es el común denominador. Y de una u otra forma, aunque hemos avanzado mucho en esta lucha, sigue siendo un tema muy nuevo. Lastimosamente esto ha sido de toda la vida. Tú lo mencionabas ahora, desde la antigüedad existe el tema de las relaciones entre los mismos sexos y era completamente normal. Normal. Se utiliza para describir aquello que se ajusta a una norma, regla o promedio establecido. Puede referirse a lo que es común, habitual o esperado dentro de un grupo o situación determinada. No implica necesariamente que algo sea mejor o peor, simplemente que se alinea con ciertas expectativas o patrones predominantes. Y es más, muchas veces, pues esto no es tan chévere, pero por ejemplo entre hombres consideraban, en la antigua Grecia consideraban que las mujeres no eran merecedoras de estar con hombres, entonces estaban entre ellos mismos y era completamente normal. Entonces es algo muy viejo, pero que apenas está empezando como a visibilizarse y a tener pues como la normalidad que debería tener, porque es que es completamente normal. Entonces también eso es un factor que también afecta mucho, porque apenas estamos como entrando en esa onda de sí, que cada quien haga lo que quiera, que cada quien viva su vida feliz desde que no le haga daño a nadie. Y que no me afecte, porque en este momento evidenciamos muchos casos de que las personas, por ejemplo, en este caso de orientación sexual diversa, entonces soy homosexual, por ejemplo, y estoy en un centro comercial con mi pareja y no puedo demostrarme de forma tan abierta el afecto en público diferente a una persona o una pareja heterosexual.
porque las personas o las miradas son distintas. O voy a una discoteca y que unas parejas heterosexuales bailen es normal, pero si yo bailo con mi pareja que puede coincidir con el mismo sexo, entonces ya la gente empieza a mirar, a señalar y uno no se siente como pleno o como que no puede ser en público, y eso a mí me parece muy complejo, como también en esta época y en pleno siglo XXI con tanta normatividad que existe. Lo es complejo Vivi, pero también siento que eso hace parte de nuestra tarea. Porque, ¿a qué me refiero? Yo siento que todas las personas reciben lo que uno quiere dar conforme uno se lo dé. ¿A qué voy? A que si yo expreso con naturalidad y con total tranquilidad lo que yo soy, y las personas sienten esa tranquilidad y esa naturalidad, empiezan a entender que eso es completamente normal. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, muchas veces con mis amigos, tengo muchos amigos heterosexuales, y yo los saco a bailar, porque a mí me gusta bailar. Y al principio eran incómodos. Yo les decía, ¿pero por qué se incomodan? Uh-huh. O por ejemplo cuando yo estoy con mi pareja o bueno con un amigo y que lo quiero sacar a bailar y que hay demás gente que empiezan a mirar, pues normal, es que yo estoy bailando y no estoy haciendo nada malo. Entonces también siento que eso es una tarea que tenemos, y es empezar a acostumbrar o a mostrar que es completamente normal y que no tiene nada de malo. Estamos hablando de cosas muy diferentes. Una cosa es el respeto y otra cosa es visibilizar algo que es completamente natural, ¿sí? Entonces, a lo que tú mencionabas del tema de los centros comerciales, estoy completamente de acuerdo. Si yo quiero coger a mi novio de la mano en el centro comercial, lo puedo hacer perfectamente, así como lo hace una persona heterosexual, ¿cierto? Obviamente desde los límites del respeto, pero eso son normas de convivencia normales, ¿cierto? Entonces, también siento que ahí es donde está la tarea de empezar, o de seguir con el tema de visibilizar lo que es completamente natural en el ser humano. Sí, inclusive pues en el tema que se hablaba de cómo cuando están bailando dos hombres, digamos, hay como como un rechazo profundo, pero podemos ver ahí dos caras de la moneda, porque muchas veces se le ha dado también una carga muy fuerte a lo que es el cuerpo de la mujer, y digamos esa figura como tal de dos mujeres bailando no molesta. Es inclusive un momento donde ciertos hombres heterosexuales se gozan también en esa acción. Exacto, entonces hasta qué punto nosotros estamos, o sea, cediendo en estos temas, pero también estamos como atajando desde lo normativo. Sí, lo que pasa es que ahí entra otra cosa, y es que culturalmente hablando nuestra sociedad es machista. O sea, de naturalidad nuestra sociedad es machista, ya sea heterosexual, gay, lo que sea. Entonces obviamente al hombre se le da esa carga de que es el macho, el protector, el fuerte, el que todo lo puede, y la mujer es como esa figura delicada que siempre necesita que la protejan. Entonces también ahí entra ese tema cultural tan fuerte y tan arraigado que ha venido por décadas. O sea, es que eso no lo estamos hablando de ayer, estamos hablando de muchos siglos atrás. Entonces, claro, es normal ver a dos mujeres bailando y es hasta lindo, hasta sexy para algunas personas, pero ver a dos hombres es como, uy, ¿estos manes qué? O ahora si es un hombre efeminado, peor aún, cuando debería ser completamente natural. Pero entonces ahí entramos también a lidiar con lo que es la carga de la cultura, y más en nuestra cultura latinoamericana, que es aún mucho más machista de lo que pueden ser otras culturas. Entonces es bastante complejo, digamos que así, esta parte de este tema. Miguel, ahí como ya que estamos hablando tanto del tema de orientación sexual vinculado a la homosexualidad, no sé, nosotros hemos escuchado muchísimo la expresión salir del closet. ¿Qué es eso? ¿Y quiénes salen del closet? Es algo que yo creo que al día de hoy las nuevas generaciones cuentan con la fortuna que ya no tienen que salir del closet. Que salir del closet es poder expresar lo que tú eres, es poder expresar abiertamente lo que tú sientes por otra persona, es poder expresar lo que tú eres como persona, lo que tú decías, cuál es mi identidad de género, cuál es mi orientación sexual. Salir del closet es poder decirle al mundo soy esto y está bien. Es poder dejar de reprimirse, es poder dejar de guardar y esconder quién tú eres. Creo que hemos avanzado, creo que ya las personas no necesitan salir del closet, porque es que, por ejemplo, un heterosexual no necesita salir del closet. Un heterosexual no necesita decir, ay, no, es que yo soy heterosexual, a mí me gustan las mujeres, siendo hombre. ¿Por qué? Porque todo el mundo supone. Yo creo que debemos llegar a un punto en el que nadie tenga que salir del closet, porque estar fuera sea lo completamente natural y lo completamente normal. Entonces es eso. Digamos que ese paso de salir del closet es ese paso de poder
salir de esa cárcel, por así decirlo, porque claro, como personas crecemos en un entorno en el cual lo normal es que si eres hombre te guste una mujer, o que si eres mujer te guste un hombre, y creces creyendo que eso es lo único que está bien, y que ya todo el resto está mal. Entonces es eso, es creo que poder ser libre. A mí me parece muy interesante lo que dice Miguel, es la connotación o el origen de la expresión salir del closet. Resulta que, no sé si sabían, que esa expresión es una expresión anglosajona, digamos que en su base, que es coming out of the closet, Sí. que hacía referencia a revelar un aspecto de la vida que una persona había estado ocultando. A principios del siglo XX, la comunidad homosexual empezó a utilizar coming out de manera diferente. Para salir no implicaba necesariamente decirle abiertamente al mundo que era homosexual o que tenía una orientación sexual diferente, sino para integrarse a grupos homosexuales clandestinos que ofrecía como un espacio de liberación y comunidad. Y creo que eso ha sido también como una historia interesante, cómo se empezó a transformar esa expresión, porque en ese momento era para pertenecer, pues obvio, porque es que era prohibido. Entonces yo pertenecía. Era ese mensaje oculto de yo soy como ustedes, unámonos y reunámonos para poder ser nosotros. Exacto. Y ahorita, pues, aunque el ideal es que nadie tenga que salir del closet, es que no sé por qué en pleno siglo XXI personas, o se espera que alguna persona salga del closet, o que tengamos que suponer, como decía Miguel, la orientación sexual de la otra persona. Exacto. Es que sus gustos tampoco me están afectando a mí, es la otra persona. Yo tengo que respetar el ser de la otra persona. Y al final de cuentas a mí no me interesa. Es que es eso. Creo que nos hemos preocupado mucho por el otro, por opinar, por juzgar al otro. Cuando, o sea, si el otro es feliz, pues a mí qué me da, a mí qué me quita. O sea, no me quita absolutamente nada. Entonces también pues a mí no me interesa lo que tú, pues, o sea, diciéndolo desde el buen modo, obviamente, pero tú sé feliz y ya está. Tú disfruta tu vida, tú vívela con responsabilidad, obviamente, vívela con amor, pero vívela y ya está. Yo creo que ahí es muy interesante porque, claro, ese es el ideal, pero siento que, como lo decía Miguel, somos una sociedad quizá muy machista, patriarcal, también muy tradicional, que tenemos todavía mucha influencia también de las concepciones de la Iglesia Católica, y quizá, como escucharon en la pieza ficcionada, pues a veces cuando una persona le dice incluso a su círculo más cercano que tiene una orientación sexual, en este caso la homosexualidad, pues algunas personas o familia o amigos pueden ni siquiera dar apoyo, sino que, no sé, hasta el día de hoy incluso los llevan a terapia. Y hace muchísimos años los llevaban a la iglesia para que les hicieran como un tipo de exorcismo. Sí, total. Pero todavía sucede. No sé, Miguel, si nos quieres contar un poquito de tu experiencia, cómo se vivió ese proceso. Bueno, es un proceso bastante largo porque, como se los mencionaba ahora, uno crece creyendo que el ser heterosexual es lo normal y es lo que está bien. Entonces, cuando tú creces en un entorno tan heteronormado, obviamente el salir de la concepción de que algo que tú sientes no está bien es muy complejo. Y el aceptarse y el decir, ok, lo que yo soy está bien, es muy complejo. Y más cuando tú eres un niño, y más cuando eres un pequeño que apenas está descubriendo el mundo, que lo que quiere es encajar. Porque cuando tú estás chiquito, lo único que quieres es conseguir amigos, es salir a jugar, es poder encajar y que te reciban bien. Cuando tú creces te das cuenta que eso no es tan, pues, que sigue siendo importante, pero pues que es más fácil poder ser tú y así te das cuenta que encajas más fácil siendo tú. Pero cuando eres pequeño no es fácil. Entonces, digamos que en principio, para mí lo difícil del salir, estoy hablando pues como a tema personal, no fue salir, fue aceptar quién era yo. Eso era, digamos que lo verdaderamente complejo. El entender que lo que yo era, que lo que yo sentía, estaba bien. Y que estaba completamente perfecto y que estaba normal. Y que eso no me hacía ni peor persona, ni mejor persona. O sea, era completamente igual, ¿sí? Entonces, digamos que en principio eso fue lo más difícil para mí, en principio. Obviamente, el expresarlo, el decirlo, digamos que de una u otra forma lo hace real. Y cuando lo hace real, da susto, da miedo. Obviamente porque de una u otra forma, siempre todos los seres humanos le tenemos miedo al rechazo. Todos. Sobre todo los seres que más amamos. De tus padres, de tu familia, de tus amigos. Pues porque es tu entorno. Y si tu entorno te rechaza, pues ¿tú qué eres? Entonces, digamos que de principio fue complejo. Además porque
digamos que en esa época, cuando yo tenía por ahí unos 12, 13 años, pues digamos que no era tan normal, por así decirlo, o tan visible todo este tema LGBTIQ. Entonces, el tema del bullying, el tema del matoneo era bastante fuerte, y eso siempre hace que uno como que retroceda en este proceso de aceptación. Y ahí no estamos hablando ni siquiera de la homosexualidad, estamos hablando de lo que es uno como persona, de la formación de tu autoestima, de la formación de tus valores, de la formación de tu carácter, de la formación de que lo voy a mostrar al mundo. Pero lo que debes mostrar al mundo es lo que tú eres, ¿cierto? Pero eso no lo hace no lo hace fácil, no facilita el camino. Entonces digamos que para mí eso fueron etapas un poquito oscuras, porque pucha, era como esas ganas de encajar y el no poder, porque es que cuando a ti no te nace nada, no te nace algo, pues eso no fluye. Entonces aunque tú quieras conseguir una novia, pues no la vas a conseguir, porque es que no te gusta, Entonces digamos que eso fue una etapa difícil. Digamos que durante que fui creciendo, pues ya empecé pues como a entender y a ver y a instruirme en que es algo completamente normal. Así que pues la verdad, cuando salí del closet, para mí fue una etapa bonita, y al día de hoy sigo diciendo que soy muy afortunado, porque en mi vida nunca he experimentado el rechazo, nunca he experimentado la discriminación, y pues me siento muy afortunado porque sé que no es el caso de todos. Sé que hay muchas personas que no lo aceptan por ser quien es. Sé que hay muchas familias que rechazan a sus hijos porque simplemente no siguen los estándares que los padres creyeron que debían de seguir. Entonces digamos que fue algo muy, muy bonito para mí. Fue chistoso porque aunque yo era bastante grande, yo salí a los 19 años, a los 18, 19 años, pues fue bonito, porque creo que en mi caso siempre lo supe. Yo siempre supe que no era heterosexual. Yo siento que hay una discusión bastante fuerte de que dicen que uno se hace o nace. Yo creo que puede ser las dos. Yo creo que no tienen que ser necesariamente una. No, yo creo que también se puede por elección. Volvemos a lo mismo, que cada quien viva su vida como la quiere vivir. Entonces yo desde muy chiquito creo que, pues obviamente de no manera consciente, pero sí sabía que sentía cierta atracción por los hombres. Entonces cuando acepté lo que era, o no acepté, pero cuando empecé a tramitarlo, pues dije, no, pues yo no puedo estar, porque yo no soy una persona que se oculta, nunca he sido un buen mentiroso. Entonces obviamente el empezar a charlar con hombres y el empezar a sentir que de pronto me pueden pillar o que de pronto me pueden descubrir, para mí eso no era una sensación bonita, y no estaba dispuesto a asimilarla. Entonces yo estaba aquí en la universidad, yo soy graduado aquí en la Universidad Católica de Pereira, del programa de arquitectura. Estaba con mi mejor amiga, que mi mejor amiga es lesbiana, y ya había, digamos que, pasado por todo su proceso de salir del closet, del coming out, como lo decías ahora. Y me refugié en ella, y ella me ayudó muchísimo a entender que estaba completamente bien, y que era normal, y que podía vivir mi vida. Así que desde el momento en que empecé a salir con hombres y decidí contarle a mi familia, pasaron alrededor de 2 meses, no fue mucho, ese momento. Pero pues estamos hablando que yo tenía 19 años, tampoco era un niño chiquito. Entonces, digamos que ahora que lo pienso, ahora que, no sé, veo relaciones de colegio, digo, qué triste que no pude vivir como ese amor juvenil, ese amor que es como tan inocente, como tan puro, tan bonito. Pero bueno, así tenía que ser, esos eran los aprendizajes que tenía que tener. Y sí, a la primera que le conté fue a mi mejor amiga, que ya se los dije, y obviamente pues sin más, un apoyo incondicional, y fue, digamos que, la que me guió, por así decirlo, en ese proceso. Cuando se lo conté a mi mamá, pues digamos que mi mamá lo sabía, las mamás siempre lo saben. Entonces cuando escucho amigos, o conocidos que dicen que no, que todas están en el closet, que le tienen miedo a los papás, yo pienso, pero los papás ya saben, los papás todos lo saben de uno. Nadie te conoce a ti mejor que tu papá o tu mamá, nadie, porque son los que te vieron, los que te criaron, los que te dieron todos los valores. Nadie te conoce mejor que ellos. Ellos lo saben, de pronto lo niegan, o se lo quieren negar, es que es diferente, pero que lo saben. Pero pues también entiendo que es el proceso de cada quien. Después, las 2 personas para mí que fueron más difíciles fueron mi hermana y mi mejor amigo, porque son una de las personas más importantes para mí. Entonces, claro, conforme crece ese rango de importancia
en tu vida crece ese miedo a poder expresar quién tú eres. Pero en el momento en que les dije y que me di cuenta que me apoyaban sin más, por ejemplo, mi mejor amigo es heterosexual, es súper cisgénero, y me dijo que me apoyaba, que todo estaba bien, que simplemente viviera mi vida, pues claro, tú entiendes, pues es que así es. A mí no me interesa tú a quién ames, a mí no me interesa tú con quién te acuestas. Si eso te hace a ti feliz, yo estoy bien, yo estoy feliz. Si eso a ti te hace bien, pues a mí me hace bien. Porque es que pues a mí eso no me afecta. Entonces ahí empecé a entender muchísimo. Entonces de hecho, digamos que yo me crié en un ambiente muy heteronormado, pues porque soy deportista. El deporte digamos que también todavía conlleva muchos tabús, muchos prejuicios. Entonces digamos que una vez empecé a entender y una vez empecé a aceptar, pues como que fue más fácil empezar a instruir a mis amigos y el empezar a acostumbrarlos a lo que es todo el mundo gay, o bueno, a todo lo que es todo el mundo homosexual, o a todo el mundo, pues digamos que de la comunidad. O sea, al principio digamos que se ponían incómodos con comentarios o con ciertas cosas, pero poco a poco les fui enseñando y les fui diciendo, no, es que eso es normal. Y si tú ves a una mujer bella y quieres expresar entre tu grupo que esa mujer es bella, pues yo quiero expresar que ese hombre es bello, pues lo puedo hacer. Y no tienes por qué sentirte incómodo. Y conforme fueron pasando el tiempo, pues se volvió natural. Y incluso hasta digamos que lo hacemos juntos. Y yo, uy, ese hombre cómo está de bello. Y mi mejor amigo dice, uy, sí está como pinta. Entonces también por eso les decía que también todo el mundo recibe como tú das. Si tú das con naturalidad, la gente recibe. Si tú das con naturalidad, la gente recibe con naturalidad. Si tú le metes misterio, si tú le metes tabú, si tú le metes prejuicio, la gente recibe con misterio, tabú y prejuicio. Sí, digamos con todo el relato que nos cuenta, aquí hay que rescatar algo muy valioso y muy importante que creo que se debe hacer desde diferentes perspectivas, y es ese acompañamiento con conciencia, tanto a la persona que se siente diferente de sí o que tiene atracción por el mismo sexo, como a la familia, a las amistades, como a todo su círculo social, que ese acompañamiento entre todos sea, pues, ya sea como para poder a la familia decirles para que puedan entender cómo es uno, cómo se identifica, cómo es, y hacerle un acompañamiento a ellos para que puedan entender realmente qué es, cómo uno se está sintiendo, y no lleguen como con todos esos prejuicios, todos esos tabús de lo que son las redes sociales, de lo que son los medios de comunicación, de lo que son sus entornos sociales, y ese acompañamiento también de explicarles, de enseñarles, de mostrarles para que ellos también puedan no tomar postura porque digamos ya la persona está definida, sino que ellos puedan también brindar esa palabra de apoyo, ese acompañamiento a la persona. Igualmente, digamos, la persona que se está sintiendo desorientada o cree que, digamos, hay algo malo en ella, requiere también ese acompañamiento por parte también de ese círculo social. Entonces yo creo que el acompañamiento acá y ese entender, comprender y esa empatía por el otro es importante dentro, digamos, de las relaciones que nosotros tenemos. Total. Es que, a ver, somos seres sociales. Eso viene instaurado en nosotros. Nosotros somos seres sociales, somos seres que siempre somos seres que nos comunicamos todo el tiempo, que necesitamos como, no del otro, pero sí como estar conviviendo y relacionándonos. Entonces, obviamente es vital ese acompañamiento y ese apoyo y esa mano, esa voz de aliento, porque no todos los días son bonitos. Al principio no todos los días son bellos, no todos los días son buenos. Entonces sí es fundamental. Y mira que, por ejemplo, en mi caso pasó algo bello, y es que yo tenía la percepción de que muchas personas que a mi alrededor, que yo pensaba que cuando les confesara quién era yo, me iban a rechazar y me iban a dejar. Y en realidad pasó todo lo opuesto. Se volvieron completamente amigos, o mis familiares que yo pensaba que eran, digamos que muy machistas o que eran homofóbicos, pues la homofobia cero. Pero también, ¿sabes por qué pasa? Porque también conocen a la persona, ¿sí? Entonces cuando alguien conoce a la persona y se da cuenta, pues digamos que de su orientación sexual, pues se da cuenta que en realidad eso no es relevante para lo que tú eres, para lo que tú entregas a la sociedad. Si tú eres una buena persona, si tú eres empático, si tú ayudas al prójimo, eso no tiene nada que ver con que seas homosexual o heterosexual o que tengas cualquier orientación o que tengas cualquier identidad. No, son cosas completamente diferentes. Hay personas homosexuales muy malas, hay personas heterosexuales muy malas, como hay personas homosexuales muy buenas y hay personas heterosexuales muy buenas. Entonces, cuando las personas conocen al ser y después se dan cuenta de ese plus, pues se dan cuenta que está bien y que eso no es relevante. Pero es que es eso mismo. Yo siento que
espacios como este y como muchos que han sacado otras organizaciones, justo esa semana veía un video que sacó Pro Familia hablando también de identidad de género y de orientación sexual. Me parece que eso sensibiliza y educa, porque es que las redes de apoyo más cercanas de nosotros, que son las familias y los amigos, pues ni siquiera uno debería, como lo decíamos ahorita, salir del closet. Es que son mis gustos. Yo no debería por qué justificar o sentirme mal por lo que yo estoy sintiendo hacia otra persona, en el caso, por ejemplo, de la orientación sexual, o como yo me conciba en el caso de la identidad de género, sino que inmediatamente sea hetero, homosexual, transexual, lo que sea, pues mi red de apoyo debe ser eso, red de apoyo, que no es la fortuna de todos. En el caso de Miguel contó con su red de apoyo muy fuerte y sigue contando con ella, y que Miguel ha sido muy transparente, y por su personalidad tan espontánea, como hemos podido escuchar, pues eso también ayuda, porque las personas empiezan a conocerlo y a visibilizarlo tal y como es, y quita de pronto un poquito de tabú. Incluso personas que de pronto pueden tener muchos prejuicios en torno a las relaciones con Miguel, pues llegan a un punto en el que no le van a decir nada, pues porque lo ven muy seguro de sí mismo, que le van a decir. Y yo siento que a ese punto tenemos que llegar como sociedad. Ahorita que mencionábamos un poquito de todo el tema de las personas homosexuales o de género diverso, pues no sé, Miguel, si conoces o existen algunos mitos en torno a ello. Por ejemplo, yo he escuchado que la orientación sexual es heredada. Entonces, que si mi familia o mis padres o mi mamá tiene una orientación sexual, en este caso homosexual, se lo hereda al hijo. O en el caso, por ejemplo, en ese momento de los matrimonios homosexuales que adoptan o hacen inseminación artificial, por ejemplo, para tener un bebé, entonces las personas empiezan a decir que la niña, en el caso si es hija adoptada de una pareja de lesbianas, van a decir que la niña probablemente también sea lesbiana, o si es niño, que entonces con dos mamás entonces va a ser gay. ¿Qué otros mitos conoces o qué piensas de esos? Es súper chistoso, Vivi, porque son mitos que si tú, digamos que los analizas con conciencia, te das cuenta que son supremamente absurdos. Entonces, por ejemplo, vamos a voltear la torta. Digamos que yo fui un niño que se crió en un ambiente supremamente heteronormado, supremamente. Y aún así no soy heterosexual. Entonces es muy chistoso como la gente piensa que por tener dos padres gays, entonces ya el hijo va a ser gay. Sí. Entonces, es muy charro porque mis padres eran heterosexuales, o son heterosexuales, pero mi mamá, eso es otro cuento, porque pues mi papá es homosexual, pero bueno, eso es otro cuento. Es muy chistoso ver cómo la gente piensa eso, ¿sí? Bueno, lo que tú decías del tema de la genética, pues no sé, no lo puedo corroborar. Mi padre es gay, tengo un tío gay, tengo en mi familia muchas personas homosexuales, entonces digamos que el tema de que se hereda puede tener un poquito o de tener algo por ahí que puede ser cierto, no lo sé, soy arquitecto, entonces no lo sé, pero digamos que sí, esos mitos son muy chistosos, por ejemplo, el típico de no le pongas rosa al niño porque entonces se va a volver gay, o no lo pongas a jugar con la muñeca o la cocinita, porque entonces ya va a ser gay. A ver, ¿cuáles más me conozco? Creo que esos son como los más típicos. Sí. Y es súper absurdo. A mí nunca me pusieron rosado cuando era chiquito. Nunca. Igual salí súper gay, entonces es súper chistoso. Es súper chistoso eso. Porque además de los mitos, existen estereotipos dentro de las identidades de género y orientaciones sexuales. Entonces, por ejemplo, ahorita que hablabas de las parejas bailando homosexuales y que un hombre sea afeminado. Entonces, hay un estereotipo que si un hombre es gay, tiene que ser afeminado. Digamos que yo creo que eso me ha ayudado a mí un poquito. Y es que yo dentro de la comunidad, digamos que soy muy, muy normalito, en el sentido de que pues sí soy gay, pero pues yo soy muy tranquilo, me he visto como, digamos que la sociedad acepta que se puede vestir un hombre, pero es porque simplemente yo soy así y ya está, ¿cierto? No es como más. Hay gente que sí explora más su sexualidad, su manera de vestir, su manera de hablar, su manera de comportarse, porque así son y está perfecto y es maravilloso y es hermoso. Pero claro, digamos que no es lo que está normalmente aceptado dentro de la comunidad. Sí, volvemos a lo mismo, es una sociedad muy machista, entonces que un hombre sea afeminado es como, uy, este man qué. O que un hombre se vista, no sé, con mallas, o que un hombre se vista con faldas. La sociedad es como, ¿y por qué lo hace? Entonces llegan muchos comentarios de, pues sí, ya sabemos que es gay, pero qué necesidad de vestirse así. No, es que no es ninguna necesidad, es que
así es él. Y si él se quiere vestir así, pues está bien. ¿Por qué te afecta tanto? En estos días me hacían ese comentario es que todos los días se viste con malla, pero ¿por qué? ¿Qué necesidad? Entonces yo pensaba, pues ¿qué necesidad tiene usted de ponerse todos los días jean? ¿Qué necesidad tiene usted todos los días de ponerse camiseta? Pues es lo mismo. Lo que pasa es que también estamos muy llenos de prejuicios y muy llenos de estereotipos que nos hacen mucho daño. Porque si tú eres un hombre pero te encanta vestirte con mallas, con crop tops, con faldas, pues está bien. Si tú no le haces daño a nadie, pues está bien. Porque la gente primero se cree con la libertad de opinar. Pues a ver, ¿quién eres tú? Sí. Y segundo, pues si no le hace daño a nadie, pues tú sé feliz y ya está. Entonces, por ejemplo, una mujer me da mucha rabia cuando llegan y dicen, ay no, esa marimacha. Pues a ver, por favor. También hay que entender los límites del respeto, ¿cierto? Cada persona que se exprese como se quiera expresar. Lo que pasa es que si estamos muy aconductados o estamos muy sesgados por lo que nos criaron y nos dicen que es lo normativamente aceptable, ¿cierto? Entonces digamos que yo soy muy afortunado es por eso, porque digamos que yo soy muy normalito en mi forma de vestir, en mi forma de actuar, en mi forma de comportarme, porque pues digamos que es lo que está aceptado de una u otra manera, aunque esa palabra es un poquito fea. Hablándolo en este contexto, pues porque no hay nada que aceptar, ¿cierto? Sí, incluso dentro de los estereotipos también, pues fuera de estos de que vestir rosado y qué tales, dentro de esos estereotipos también se vincula mucho a las personas homosexuales o con atracción a su mismo género, aquellas personas que están vinculadas a lo que son las artes, las culturas, los bailarines, los que hacen diseñadores, las profesiones. Exacto. Arquitectos. Más general a lo que es la creatividad. ¿Por qué se da ese tipo de relación? ¿Por qué se ha adjudicado, digamos, ese tipo de oficios o de formas creativas a las mujeres? Y cuando un hombre lo hace o, lo realiza, digamos, se vincula a lo que es el homosexualismo. O sea, homosexualismo, término que se ha transformado y resignificado al día de hoy. El término aceptado y adecuado es homosexualidad, que se refiere a la atracción emocional, romántica y o sexual entre personas del mismo sexo o género. Donde entra como ese... Sí, como eso que esa nos relación. Dice, sí, que nos vincula automáticamente, es que esto es de ellos, esto es de ellas, o ¿en qué se da? Pues siempre justificado también entendiendo el tipo de cultura y de sociedad que tenemos. Porque lo mismo pasa con los peluqueros, cuando uno ve a un peluquero hombre, no barbero, sino peluquero para nosotras las mujeres, uno automáticamente asocia que es gay. Pues mira que exactamente no sé de dónde nace, pero yo creo que volvemos a lo mismo. Todo yo creo que se estipula culturalmente hablando. Por ejemplo, yo creo que de dónde arranca que la gente piense que las profesiones tengan géneros. Pues de que, imagínate, si la gente piensa que los colores tienen género, nomás imagínate de ahí hacia arriba, ¿qué puede pasar? Que dicen que el hombre es azul y la mujer rosado. Siempre he pensado, si tengo un hijo, la relación de sexo va a ser cero así, o sea, un color diferente, ¿cierto? Y yo creo que ahí es donde empieza la educación. Y también ahí es donde ha venido la lucha de las mujeres por la igualdad de género, que ahí ya no estamos hablando de LGBTQ+, sino de hombre y mujer, o hablando pues como de los dos tradicionales, de su lucha por la aceptación en la sociedad y de que la gente entienda que es que tanto mujeres como hombres somos iguales. O no somos iguales, pero tenemos las mismas capacidades y podemos lograr lo mismo y podemos hacer lo mismo siempre y cuando queramos y nos pongamos a trabajar en ello. No somos iguales pues porque obviamente los hombres tenemos unas características biológicas diferentes a las de las mujeres y las mujeres pueden hacer muchas cosas y los hombres podemos hacer muchas otras, ¿cierto? Entonces yo creo que el tema del asignar las profesiones a los géneros pues viene de mucho tiempo atrás y creo que se deriva de esa sociedad machista que siempre se le adjudicaron esos trabajos de rudeza, de mandato, de direccionamiento. Entonces que una mujer direccionara una empresa antes era impensable. Las mujeres digamos que estaban para cocinar y lavar y pues que obviamente ya eso está supremamente mandado a recoger, menos mal, gracias a tanta lucha que han tenido también ellas, pero pues ya nos vamos para otro tema, pero yo creo que radica de eso, de esa concepción de la cultura de que el hombre en teoría es el que todo lo puede y que pues que la mujer no, y de subestimarla a ella.
Entonces yo creo que de ahí empieza pues como toda esa asignación de profesiones, de colores, de no sé, de muchas cosas. Que ahorita, Miguel, De que lenguaje, mencionabas, perdón, Vivi. ahorita que mencionabas de las cosas como que están establecidas con un género y que también han sido como heteroformadas, en tu experiencia como deportista, que ha sido principalmente en un deporte quizá heteroformado, no solamente en el judo, que se vincula a las artes marciales, sino también, por ejemplo, en CrossFit. ¿Cómo ha sido como esa experiencia o las experiencias de personas cercanas en esas como concepciones deportivas? Bueno, ahí contexto rápido, digamos que trayendo a lo que tú ya habías dicho, para los que no saben, yo soy judoka, hice judo porque, bueno, digamos que ya me encuentro retirado, pero hice judo durante 18 años. Y para los que no saben, el judo es un arte marcial de combate, de pelea en el cual no utilizamos puños ni patadas, pero sí utilizamos técnicas y llaves, como lo llama mucha gente, para proyectar al oponente. Entonces, al ser un arte marcial, al ser un deporte de contacto, pues obviamente lo que estamos hablando, todo el mundo lo asocia con que es combate o que es para hombres, ¿sí? Es para hombres heterosexuales. Entonces, digamos que en principio, eso no me ayudó, digamos, cuando yo era pequeño, no me ayudó al tema de mi aceptación. Porque, pues, obviamente, no lo juzgo, pero desde el desconocimiento de mi entrenador, pues, era militar, era también judoka toda la vida. Entonces, obviamente, era muy machista, obviamente tenía muchos comentarios homofóbicos, pero también, pues, siento que era desde su tradicionalidad, ¿cierto? Sin justificarlo, pero pues así fue como se crió y pues también no se le puede pedir en principio pues más de lo que vio durante toda su vida, ¿cierto? Entonces digamos que ese no me facilitó las cosas porque además para mí el judo era mi entorno seguro. Era mi casa, era mi hogar y porque cuando mis padres se separan, yo tenía 12 años y mis padres se separan y para mí eso fue como si se me acabara el mundo. Era un niño que está acostumbrado a que veía a su familia completamente unida. Entonces cuando a mí se me acaba el mundo con la separación de mis padres, yo me refugio en el judo. Entonces eso no me ayudó. ¿Por qué? Porque pues era mi lugar seguro. ¿Y cuál era el temor de yo poder ser quien yo era? Pues que se me acabara mi lugar seguro. Porque pues digamos que eso era lo que yo pensaba. Además porque mis mejores amigos eran, como ya se los dije, supremamente heterosexuales. Entonces eran de los que eran los populares del colegio, eran los que tenían las novias más bonitas, eran los que salían, tenían muchos amigos, eran los que eran extrovertidos. Entonces digamos que eso fue un poco complejo, un poco difícil. Y digamos que digamos que en caso personal me retrasó un poquito, pues digamos que todo el tema de la aceptación para lo que yo como persona. Pero una vez digamos que ya lo acepto, ya lo interiorizo, pues fue completamente normal. Fue la verdad, fue completamente natural. Todos mis amigos de pues como del entorno del judo lo recibieron con mucho amor. Siento que el amor que tenían hacia mí era mucho más grande que algo tan banal y tan superficial como lo es yo con quién estoy, yo con quién me acuesto. Pues obviamente en profundidad pues es un poquito más complejo, pero pues si lo desglosamos a la mínima expresión pues es algo muy, muy superfluo, ¿cierto? Entonces pues digamos que cuando yo ya tomé ese paso pues fue algo completamente natural y completamente bien recibido. Y se empieza a dar uno cuenta que es que en serio las profesiones no tienen género, los deportes no tienen género, cualquier persona lo puede hacer. Sin importar su condición sexual, sin importar su género, sin importar su orientación, o sea, nada. Entonces digamos que en cuanto al judo, pues digamos, eso me ayudó bastante, o sea, me forjó el carácter que cuando entendí y acepté lo que yo era, pues ya me ayudó pues como a afrontarlo. Y para el CrossFit, pues digamos que fue mucho más fácil, porque yo llegué al CrossFit en el 2021 después de que salimos de pandemia, con la necesidad de volver a mi peso, pues porque como deportista pues obviamente tengo que mantener una categoría de peso, bueno, hablando del judo, y pues hay que mantener un estado físico, hay que mantener pues como cierta complexión corporal. Entonces llegó al CrossFit por eso. En esa época todavía no habían abierto los gimnasios de deportes, estábamos como en esa transición de salir del COVID, y me enamoré del CrossFit, me enamoré de la exigencia, me enamoré de a donde llevaba mis límites, ¿sí? Pero pues yo ya era grande, yo ya había aceptado quién era, yo ya no tenía problema con aceptar que era gay, que era homosexual. Entonces, pues digamos que pues fue muy fácil porque pues no tuve que hacer nada. Simplemente ser yo y ya está. Y entonces mis amigos, pues digamos que los compañeros o los amigos que he desarrollado en torno al CrossFit, pues desde un principio pues creo que lo supieron, porque pues no tenía que ocultar nada. Sí. Simplemente era yo, y si pues yo veía a alguien bonito, yo decía, uy, ese hombre tan bello. O sea, al principio era como, ay, ¿cómo así?
Y pues ya, pues no hay nada más que decir, creo que no hay nada más claro que eso. Sí. Entonces, vuelvo y repito lo mismo que siempre lo digo, si tú vas con naturalidad, la gente recibe con naturalidad. Entonces, para el CrossFit, pues la verdad fue muy fácil, pues la verdad no te tengo pues así como una historia para el CrossFit más larga, porque pues digamos que ya había trascendido o ya había pasado por un proceso bastante largo. Obviamente lo que yo aquí les cuento, obviamente de fondo también estuvo la psicóloga incluida, pues porque obviamente hay que aprender racionalmente cómo lidiar con las emociones, cómo lidiar con ese miedo, cómo lidiar con eso. Y cuando empecé a ir al psicólogo, pues fue mucho más fácil. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, en el CrossFit pues no fue gran cosa. Me parece que, como ya para ir cerrando este episodio tan maravilloso, creo que este episodio cumple también uno de los propósitos de nuestro podcast, es como sensibilizarnos respecto a no sé, como a esos estereotipos que estamos reproduciendo constantemente o a esas concepciones que seguimos reproduciendo quizás sin cuestionarnos. Como les decía, pues no importa si estamos o no de acuerdo, digamos, con lo que hablamos aquí en el episodio. Probablemente muchos de nuestros oyentes dirán o distan de alguno de los pedacitos que hemos conversado, pero eso también es la idea, que al menos nos movilicemos para argumentar por qué o no, o si estamos de acuerdo con lo que mencionamos. Recordarles la identidad de género, lo que significa, para que empecemos a concientizarnos qué es lo que cómo nos identificamos internamente, ya sea con la relación de nuestro propio género, mujer, hombre, o la combinación de ambos, ninguno de los dos, u otra identidad de género diferente al sexo, que es lo que concibe biológicamente si tenemos pene, vagina o los dos, y adicionalmente la orientación sexual, que es en lo que principalmente Miguel nos ayudó también resolviendo algunas dudas, que es la atracción emocional, física, romántica, sexual, que una persona siente hacia otras. Eso quiere decir que una persona, en el caso de la identidad de género, yo me identifico como mujer en mi identidad de género. En sexo me identifico con vagina y en orientación sexual yo sería heterosexual. En el caso de Miguel. Eso es un tema bastante complejo, Vivi, porque por ejemplo en mi caso, pues yo nací como hombre y me identifico como hombre. Exacto. Mi identidad de género es hombre. Uh-huh. Pero pues digamos que mi orientación sexual es ser homosexual, es ser gay, ¿cierto? Uh-huh. Pero es muy complejo porque mucha gente, por ejemplo, nacen mujer, pero se sienten hombre, y cuando hacen su transición a hombre, le gustan los hombres. Entonces, por ejemplo, ahí podemos ver una persona transexual homosexual, uh-huh. ¿Sí? Pues digamos que para que la gente se empiece, pues digamos que a entender todo esto. O un hombre que hace su transición a mujer y le gustan los hombres. Entonces es una mujer transexual, heterosexual, ¿sí? Es complejo, sí, es complejo. Hay mucho porque pues hay muchos casos, digamos que como su nombre lo dice, es demasiado diverso. Uh-huh. Pero para que empecemos a digamos que a contextualizarnos o a culturizarnos de este bello mundo. Claro, y es que yo creo que eso nos daría para otro episodio, porque hablar de transexual, transgénero, que incluso son dos cosas distintas. Total. Nos daría nos daría mucho para cortar, y porque siento que hay muchísimos más tabús respecto a, incluso entre nosotros. Yo me considero una persona muy abierta, pero que mi pareja diga como, amor, resulta que me puse tu ropa y yo me sentí muy cómodo con ella, quiero seguir vistiéndome como mujer porque yo me siento mujer, pero yo te sigo amando a ti. O sea, eso sería un choque muy fuerte. Y pasa más de lo que tú crees. Exacto. Uh-huh. Por eso creo que sería otro episodio completo. Sí, de hecho pasa más de lo que mucha gente piensa que pasa. Uh-huh. Es mucho más normal de lo que la gente cree. Igual yo creo que por ejemplo muchas personas conocen el caso del papá de las Jenner. Sí. Uh-huh. Pasó eso. Entonces es bastante complejo. Uh-huh. Es bastante complejo. Y pienso que en ese orden de ideas yo fui afortunado porque me tocó la parte más tranquilita de todo este amplio espectro de lo que es el mundo diverso. Sí. Bueno, agradecimientos y créditos. Muchas gracias, Miguel, por estar aquí con nosotros. A Viviana también, a Vivi en este espacio. Y agradecimientos también a las voces experimentales de Cristian Borges. Música y efectos por Alejandra Marín y Luis Fernando Calle. La pieza ficcionada que escuchamos es Mamá, soy gay, fue toma de la cuenta Psico Espíritus. También pues aprovechamos y recomendamos la página de Colombia Diversa,
y también la película de La chica danesa, donde pueden también buscar y aprender mucho más sobre este mundo diverso, y la serie de Pose de Netflix, que habla en grandes rasgos de todo este mundo. Producción y postproducción por el Centro de Innovación Educativa de la Universidad Católica de Pereira. Si tienes algún tema que podamos abordar, no dudes en escribirnos a través de nuestras redes sociales como Instagram @CIE_UCP, en Spotify, Apple Podcast, y si no tienes ninguno de los dos, nos puedes buscar también en iVoox como De Cierta Manera. Y esto fue De Cierta Manera. Este es un podcast del Centro de Innovación Educativa de la Universidad Católica de Pereira, en alianza con www.radioucp.co, donde suenas.